Bienvenidos a la primera de tu lista desde CaixaBank Store Ponferrada. Vamos con las presentaciones. Vanessa González Gabela, neuropsicóloga, Cristina Cascallana, creadora de contenido, y María de Miguel, comunicadora. Hoy, precisamente, vamos a abordar uno de los temas que seguro que en más de una ocasión habéis estado ahí dándole vueltas. Es la rumiación, ¿no? La rumiación, que muchas veces estamos con un tema que no sabemos parar, que tenemos pensamientos obsesivos, tenemos pensamientos que no nos dirigen a ningún sitio. Bueno, pues el sobrepensar, que muchas veces nos provoca menos soluciones Dolores de que dolores cabeza. de cabeza y mucho paracetamol, y Unas eso hay que cuantas. evitarlo. Y es verdad que las personas, porque sí, el procesamiento es una el procesamiento, sí, el pensamiento es una herramienta esencial en las personas, por lo cual procesamos información y procesamos muchas más cosas. Entonces, tenemos que pensar, aunque haya personas que igual están vacías de pensamiento, lo normal en esta vida es pensar, pensar para relacionarte, pensar por la supervivencia, pensar para trabajar, pensar en general. De hecho, cometimos muchas veces el lenguaje que era pensamiento. Ujú. Entonces, a partir de ahí, el problema es cuando hay determinados temas que sobrepensamos excesivamente, cuando no los podemos quitar de la cabeza, cuando ocupan prácticamente todo nuestro día, toda nuestra vida, y llega un momento en el que decimos, o le pongo un freno a este pensamiento o no soy capaz luego de desconectar. Cuando es así, tenemos que darnos cuenta de que esos pensamientos, esos sobrepensamientos nos llevan a ideas distorsionadas o distorsiones cognitivas o a sesgos cognitivos. Y eso hace que nos condicione la forma de ver nuestro presente y la forma en la que analizamos nuestro futuro. Y a partir de ahora, yo creo que os vais a dar cuenta cuando estéis con un grupo de personas, cuando las personas distorsionamos, porque todos alguna vez en nuestra vida distorsionamos. En algún momento os daréis cuenta de por qué lo digo. Y estaréis con un grupo de personas, empezarán a hablar y diréis, hombre, acabo de identificar una distorsión cognitiva o acabo de identificar un pensamiento erróneo. Entonces eso es básico también para nosotros tener buena salud mental y emocional. Yo creo que todas las personas aquí hemos sobrepensado y vosotros creo que en Pues casa sí, tenéis run en el, run. en el día a día, el run run, nunca mejor Sí, dicho. Te levantas con un pensamiento, esto es como una canción, que no te la puedes quitar de la cabeza, ¿no? Entonces tú te levantas con un pensamiento y dices, no lo voy a pensar. Cuanto más dices, no lo voy a pensar, me lo quiero quitar de la cabeza. O, tía, pero deja de pensar todo el rato esto. para Y de tú darle dices, vueltas, ¿no? Esa dame la receta, frase. dame la receta. ¿Cómo se hace eso? Pues hay veces que estamos todo el rato desde que te levantas hasta que te acuestas con las mismas cosas y no somos económicos, ¿no? No somos economistas tampoco para decir, esto no me viene bien ni para mi salud mental, ni para poder tener otros pensamientos, Pero ¿y ¿no? cómo lo hacemos? ¿Cómo paramos de darle vueltas a esa cabeza? Primero, ¿Cabezazo contra la pared? claro, primero, ¿qué Tampoco sería muy ocurre, bueno. no? Claro. Tampoco sería muy bueno porque igual nos hacemos algún tipo de lesión. Lo que pasa es que Grandes males, grandes remedios. a veces sí hay que Exactamente. cortar por lo sano. El problema es cuando se mantiene en el tiempo, cuando esa rumiación, ese sobrepensamiento nos ocupa muchísimo espacio en nuestra vida, empieza a haber problemas y mantenimiento de trastornos mentales o problemas emocionales. Lo que Ujú. decía al principio, todo el mundo en algún momento de nuestra vida distorsionamos, yo lo digo así muchas veces en consulta. Y cuando enseño a las personas a identificar esas distorsiones y a ver sobre todo en qué momentos de nuestra vida empezamos a distorsionar mucho más o mantenemos ese pensamiento, entonces emocionalmente empezamos a recuperarnos y estar más sanos, ¿vale? Hay muchos tipos de distorsiones cognitivas, esos pensamientos erróneos que tenemos y todo el mundo de verdad en algún momento Mm. los hemos tenido. De hecho, vamos a empezar a identificarlos y vamos a hacer como un juego, si os parece bien. Venga. Vamos a jugar. Divertido. Vamos a jugar todos, en casa también lo podéis hacer. Entonces, os voy a decir algún tipo de pensamiento, algún tipo de distorsión, y si lo habéis tenido no alguna vez en la vida, yo los he tenido, ¿eh? Yo diría, a Y, todos sí. ya verás, va a salir, sí, yo creo. Y si queréis ponerme algún tipo de ejemplo. Uno de ellos, por Vale. ejemplo, es el catastrofismo. Siempre ese Sí. pensamiento catastrófico es el que tenemos el peor escenario del mundo Estamos en un posible. avión y nos vamos a matar. Claro, no nos puede pasar nada peor en esta vida. De vez en cuando puedo decir, va, qué mala suerte tengo, es que siempre va a pasar todo lo malo. Vale, pero cuando de manera regular lo Ujú. pensamos, o sea, nos crea tal desasosiego en nuestra vida que es imposible mantenerlo. ¿Has tenido alguna vez ese pensamiento catastrófico? Yo es que soy mejor que Spielberg montando películas. Si Sí. todas son malas, todo acaba fatal. Aparte de, o sea, lo que hablabas antes de que nos generan un malestar, es que realmente es así, porque te Sí. estás preocupando y te estás, pues nunca mejor dicho, montando unas películas
que lo que hacen es generarte una ansiedad que realmente no es necesaria pasar porque no estás viviendo ese momento. O sea, Ujú. todos esos escenarios están en tu cabeza y en ningún sitio más. Mm, Sí. Sí, sí, tengo un máster en eso. sí. Nominada al Oscar. Yo creo que, por ejemplo, cuando a lo largo de una época jodida de tu vida se van concatenando diferentes momentos duros, difíciles, a ver, yo soy positiva, pero hay veces que llega un momento que dices, ¿cómo sales del bucle? Pero yo me busco mis incentivos, digo, Pero pues yo creo que es digo, que también damos más importancia a lo malo que a lo bueno. Ese Quiero es decir, otro sí, tipo. en un sí, día Ese es malo, otro tipo. muchas veces dices, jo, sí, es que vaya ruina de día que llevo hoy, y de repente, si eres honesto contigo mismo, y lo que hablamos en otros mm, episodios de escribir y analizarte tú y tal, pues ese diario, que igual se tenía más en el instituto, pero que está bien retomar, ¿no? Escribir tus cosas y de repente valoras tu día y dices, es que me ha pasado una cosa mala Claro, y claro. 17 buenas, y llevo pero todo el si día realmente te ha amargada con pasado esa una cosa cosa mala, mala porque has estado claro, bom, pero cuando bom, te bom. pasan muchas cosas malas, yo tengo pues una forma de autoengañarme y que es muy buena. Yo me pongo premios, yo me doy premios y eso me ayuda a sobrellevar mejor las cosas. Eso está bien, es una técnica, pero premios son Yo me doy positivos, premios. espero. Me refiero, no en negativo, un premio por cada pensamiento. Ah, ¿Te no, 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 imaginas? premios es como, mira, has tenido un día Otro de mierda. drama, bom, O bom. sea, te has levantado, no había agua caliente en la ducha, vale, muy mal. Has recibido una noticia médica mala, no, tu madre tal, estas cosas, y de repente dices, bueno, vale, es una mierda, pero al final del día me voy a ir a tal sitio que me gusta y me voy a dar este capricho. Luego me voy a ir a casa de mi mejor amiga a darme esa ducha que no me he podido dar por la mañana, o esas cosas, Ese ¿no? tipo de premios Eso, es cuando hablábamos del cerebro emocional y de la recompensa inmediata. Y es sí, verdad que necesitamos, de alguna sí, manera, sí, yo hay veces que lo claro, necesito. tener esa recompensa de decir, me merezco esto. Pero una de las cosas que decías al principio, y es verdad, ahora al estar comentándolo, es que cuando sobrepensamos, Mm, una de las características es que magnificamos lo sí. negativo y minimizamos lo positivo. Mm. Y, por ejemplo, te levantas, el día es maravilloso, has dormido genial, a mí sería un milagro, has dormido genial, muchísimas horas, has descansado, lees las cosas que tienes pendiente, de repente tienes una reunión de trabajo que no esperabas y sales de la reunión de trabajo, ha sido buenísima, vas a comer un sitio que te encanta, empieza a llover, no llevas paraguas y a partir de ahí se te estropea tu día. Entonces, qué mala suerte tengo, porque es que todo me pasa a mí. ¿Qué hacemos? Todo lo que era positivo en un principio, que Queda era anulado. maravilloso, queda anulado. ¿Por qué? Porque le damos siempre mucha más importancia a lo Mm, negativo que a lo positivo. Entonces, al claro. darle tanta importancia a lo negativo que a lo positivo, al final vamos sacando Mm, conclusiones de días, de semanas y sí, de meses, y al final la percepción que tenemos por nuestra historia de vida, sí. nuestra historia de aprendizaje es que qué mala suerte tengo, es ese catastrofismo. Y Pero no pasa es mucho cómo así. evaluamos este pensamiento, pasa mucho cómo se evalúa en un trabajo, todo buenísimo y hace alguien algo que tal, o escudriñamos al máximo a una persona, no vemos sus rasgos ni sus habilidades positivas y hace algo ya mal y es como, "Guau". O dentro de las relaciones, ¿no? Es como, sí, sí, todo maravilloso, pero esto, entonces es verdad que nuestra forma de actuar, de ver y de catalogar es más bien, ya por aprendizaje, por tradición, más bien negativa que positiva. A ver, yo hay refranes, en uno de los episodios hablamos de un refrán, el más vale malo por conocido que por conocer, no me gusta nada, y hay otro, el que el piensa mal y acertarás. Yo es que lo de la mirada sucia, o sea, todo el día sospechando, así como el perro Claro, del meme, que claro, no. Pues de eso sí es que conozco es unos cuantos. agotador, sí, pero es Sí, agotador, o sea, a sí, Porque sí. más nivel que nada, mental, claro, todo el rato pensando en cómo esa persona te va a perjudicar. es que no siempre que Buah, pensamos mal acertamos. Y no claro. siempre que. Es que prefiero ponerme en la peor de las situaciones porque luego no me llevo un chasco ya. Pero es que todo este tiempo que has perdido en el piensa mal y Exacto. acertarás. Bueno, y me pongo en el lado malo de las situaciones porque luego el palo no va a ser tremendo. Sí va a ser tremendo igual, pero no siempre que pensamos mal. Todo lo negativo se cumple. Claro. No siempre es así. Entonces, como el tiempo no se puede retroceder y es de las mejores cosas que tenemos y es un Ujú. regalo cuando lo compartimos con las personas, ese tiempo en el que yo estoy sobrepensando, rumiando, ponerme en la peor situación, en el peor escenario posible, esa angustia que me genera, porque al final crea problemas emocionales y Sí. trastornos mentales. Tengo Eh, yo un Pepito Grillo por ahí que dice que preocuparse es ocuparse antes de tiempo. Y eso es verdad. pues a ese Pepito Hay que Grillo hacerle caso. hay que ponerle ahí una estatuita y decirle Dale alas encima. que muchas gracias, porque tienes toda la razón Toda del la mundo. razón. Lo que pasa es verdad que hay cosas que nos cuesta mucho cambiarlo y podemos hablar de distintos tips y Ujú. distintas pautas para poder cambiarlo y que se hace así. Primero es identificarlo, identificamos ese catastrofismo o identificamos que generalizamos de manera excesiva un evento negativo a todo lo que nos vaya a pasar, como un día
tuvimos una mala experiencia, entonces a partir de ahí pensamos que siempre vamos a tener malas experiencias. Como un día em, me mandaron un correo que no me esperaba, entonces ya todas las reuniones de trabajo no van a ser lo que yo esperaba. ¿Qué pasa? Que al final no creemos en nosotros Sí. mismos, ni en nuestras capacidades, ni creemos que somos unas personas realmente válidas. Te Y haces pequeñito a ti mismo. eso mismo. Sí. ¿Qué hacen cuando sobrepensamos? Vos lo has dicho muy bien. Nos hacemos pequeños, 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 pequeños. Al final, si perdemos el control de nosotros mismos, perdemos el control de nuestra situación. Hacemos que perdemos el control de nuestros pensamientos. Y no Ujú. solo eso. A veces hay algo, y aquí vais a identificar a muchas personas, el pensamiento dicotómico. O todo o nada, o Ujú. blanco o negro. Sí. Con lo bonito que son los ¿A que sí? colorinchis. ¿Verdad? ¿Verdad? Que pone el color a esta vida. Hay Sí. que Eso lo ponerle hace color. Sí. tanta gente en que siempre he tenido mala suerte. Párate a pensar porque no siempre has tenido mala suerte en esta vida, aunque lo parezca. Hay momentos positivos y aunque no lo creamos así, hay momentos positivos, hay momentos más agradables, hay momentos en esta vida en los que yo he sonreído, en los que he estado feliz, en los que me he sentido arropada, porque no siempre, no siempre, no siempre es todo blanco, negro. Hay un mogollón de colores y combinaciones de esos colores. También depende cómo nosotros hayamos vivenciado las cosas. Si Ujú. yo O hay un trauma de por medio, ha habido un momento. depresión, por ejemplo, un Ujú. problema de ansiedad. Entonces, cuando Estrés. tenemos pensamientos que nos generan Ujú. malestar. Hay una cosa que se llama sesgo confirmatorio, que es que las personas tenemos una teoría en nuestra cabeza y esa teoría en la cabeza buscamos de todas las situaciones esos puntos que confirman la teoría que tengo yo en mi cabeza. Eso pasa mucho con el algoritmo. Hablábamos de redes sociales hace unas semanas y es verdad. O sea, al Sí. final, cuando tú tienes una idea, pues por ejemplo, en política o algo así, tú consumes una serie de contenidos, el algoritmo te empieza a enseñar cada vez más esos y cada vez Exacto. menos Claro, la opinión contraria. Entonces es como Sí. que tu opinión se refuerza porque mira cuánta directamente. gente lo dice, es como en tu móvil. Si miras el Ujú. mío, probablemente no salga lo mismo. Claro. Es un poco no buscar O ves lavadoras esa y todos son confirmación. lavadoras. Justo, sí, pero que es un poco buscar como esa Sí. confirmación Mm. de la opinión. En este Ujú. caso, buscas la confirmación de tu rumiación, ¿no? ¿Se Efectivamente, dice así? entonces sí, Rumiación. rumiación o Ujú. sobrepensamiento. Rumiación, casi siempre utilizo rumiación, porque esos pensamientos rumiantes que Mm. tenemos que no nos dejan ni Avanzar. eso mismo. Entonces, es verdad, es que hacemos exactamente eso. Yo tengo una teoría directamente. Casi siempre las teorías son negativas, no van a ser teorías en positivo hacia nosotros, casi siempre son Hombre, mola mucho más un drama, yo qué sé. Ahí como que te recreas, haces escarnio, a la Claro, gente te le lo puedes encanta. recrear si Ahí haces. está, Eso es, sí, eso sí. es lo que hacemos mal. Como siempre decimos, validamos absolutamente todas las emociones, todas tienen que existir, las positivas y las negativas, todas tienen que existir. Pero el Y límite es como todo en la vida, ¿no? Claro. Y efectivamente, también por aprendizaje, ¿no? Si tú has vivido en un entorno en el que todo era negativo, opresivo, tal, lo que te enseñan es eso. claro, y lo que tú piensas que hay es Claro, eso. igual que si mi modelo de crianza son adultos que a mí me han educado gritando. Yo creo que lo normal Claro, es gritar claro. Sí, 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 directamente. Es así, aprendizaje puro y duro. es así. Pensamos que no, pero es Claro, así. igual que los miedos. Si yo, por ejemplo, cuando soy pequeñita, veo que mi madre, mi padre o mis hermanos tienen miedo a algo, A la lluvia o a la tormenta, entonces lo ya. más seguro es que yo también experimente ese miedo. Después hay otros miedos evolutivos, pero hay ¿Mm? otros miedos que son aprendidos. Yo tengo una fobia tremenda de las cucarachas. Entonces, yo no lo he aprendido de mi madre ni de mi padre, es que no puedo con ellas directamente, porque no lo sé, pero no puedo con ellas. Pero sí que es verdad que por modelado, por aprendizaje vicario, Sí. aprendemos muchas cosas y esa negatividad en algunas ocasiones, si venimos de un vínculo en una familia Mm. que siempre son negativos, es muy difícil que yo que sea una persona súper positiva y vea el lado positivo de las cosas, pero se puede hacer. Se trabaja. Claro, pero una de las cosas que yo creo que a todo el mundo tiene que quedar claro es que cuando nosotros tenemos ese a nuestro interior, en nuestra cabeza, y casi siempre suele ser negativos, emocionalmente no estoy bien, me voy a quedar con todas las situaciones, aquellas solo que confirmen mi punto negativo, mi Ujú. teoría, mi sesgo confirmatorio. El resto de información yo le voy a dar una patada. Entonces, claro, yo que digo, jolín, por historia de aprendizaje, magnifico lo negativo y minimizo lo positivo. Nunca he tenido buena suerte, siempre me ha salido todo mal. Si me pasa algo positivo, no es porque yo esté cualificada ni tenga las Te actitudes. Coincidencia, He autoboicoteas, tocó sido hoy. coincidencia, o sea, claro. me tocó hoy, pero el resto de las cosas, o sea, me van a salir todas mal porque no tengo esos atributos o no tengo esa capacidad para hacerlo. Entonces, todo el mundo, y lo digo al principio, en algún momento de nuestra vida distorsionamos. Y a Ujú. partir de ahí es eso. Yo es que al final es una especie de juego, porque te sientas con gente y cuando lo sabes dices, ah,
eso es verdad, que está magnificando lo negativo y minimizando lo positivo. El Hombre, exagerado de toda la vida, ¿no? claro, tiene un catastrofismo, todo le va a salir mal. Voy a ir de viaje y me va a salir mal, no voy a Se va a conseguir el pinchar la vuelo. rueda. Claro, Y va a entonces, llover todo el día en la playa. claro, claro. Entonces, cuando nos fijamos en lo negativo, si miramos lo positivo, filtramos de manera como Ujú. selectiva de nuevo hacia esa Mm. negatividad. ¿Y qué me dices del trastorno obsesivo compulsivo? Por ejemplo, cuando hay personas que tienen que repetir 1000 veces una cosa o miran a ver, ay, no sea que me pase algo malo, voy a ver, voy a cerrar 1000 veces la puerta, porque Eso, eso eso es un también, TOC, porque eso es entonces un... yo lo tengo. He cerrado la puerta y vas a mirar. A ver, una cosa Todos son yo los... creo que O tenemos no, tocs. mejor, no es que vaya a mirar, es que yo soy consciente de que he cerrado la puerta y alguien con el que voy me dice, ¿has cerrado la puerta? Es que ahora dudo de mi existencia. A ver, Tal cual. a ver, yo os comento. Todo el mundo podemos tener nuestras manías, Ujú. ¿vale? Nuestras manías. Cuando hablamos de trastorno obsesivo compulsivo, la obsesión es el pensamiento y la compulsión es el acto, ¿vale? Yo Claro. puedo pensar en que algo malo me va a pasar si Si no no cierro hago tal. 25 veces la puerta, entonces 25 Ah, veces vale, hago es esa más compulsión. Sheldon, ¿no? Los que hayáis visto The Big Bang Theory Me entenderéis encanta esta, Sheldon. esta Claro, referencia. entonces otra cosa Es un son, Es poco eso. a genial. veces tenemos pensamientos intrusivos o pensamientos obsesivos, pero Ujú. cuando para reducir esa obsesión, para reducir ese malestar, tenemos que realizar una acción, entonces Ujú. eso es cuando es el pensamiento obsesivo compulsivo. Es verdad que mucha gente dice, vaya, soy un poco TOC. Mm. Vamos, es cuando a las personas nos encanta patologizar. Entonces una persona que tiene un día malo piensa que tiene una depresión de caballo. No, lo siento, no. Que es un Has mal día. tenido un día malo. Pero como nos encanta patologizar en muchas ocasiones, que Sí, tengo una sí. ansiedad que me desborda, O lo del no. TDAH. ¿Te acuerdas lo del TDAH? Que hay gente que dice, no, es que yo tengo TDAH. Pues no, no lo tienes, porque para eso mejor que no lo tengas. Entonces, Exacto. es verdad que en ese que nos encanta patologizar, entonces le ponemos nombres a las cosas que nosotros no tenemos o por desconocimiento no sabemos. Entonces, eso hace que nos cause como un mayor malestar. Yo tengo mis manías, las Yo cuales también. eh, cuando estoy El orden. en un momento más tenso de mi vida, esas manías Se hace. se hacen mayores. Entonces yo me las he identificado y he dicho, hombre, esta manía se está convirtiendo, Vanessa, igual en una obsesión. Y he trabajado mi manía para dejar que sea una obsesión. Yo me voy a poner un ejemplo gráfico de mí misma. Yo cada vez que salgo de la consulta, yo tenía que dejar mi mesa libre de cosas, solo podía tener unos folios en blanco, todo colocadísimo a mi alrededor y la silla encajadita abajo de la mesa. Entonces yo un día salgo de mi consulta, cierro la puerta, ya estaba en la calle y lo primero que me dije fue, Vanessa, ¿dejaste todo colocado? Y la No sea que puerta. entren a robar y lo vean desordenado, Es ¿no? que a mí, una persona que autoexigente como yo, perfeccionista, entonces, ¿qué tenía que hacer? Era mi costumbre, o sea, subí, lo miré, dije, ah, qué bien, me quedé súper tranquila, dije, venga, va, ya está todo colocado. Y al irme para casa dije, Vanessa, o sea, directamente, ¿qué estás haciendo? Una manía, si sigues así, se puede convertir en una obsesión y si ya tienes la conducta de supervisión que tienes que dar la vuelta para ver, entonces ten cuidado porque cuando estás más nerviosa y más ansiosa, eso se puede incrementar, Mm. ¿vale? Entonces, lo bueno que tiene la primera de tu lista es que con este tipo de cosas hacemos que la vida y las personas entiendan que en la vida les pasan cosas que no son tan anormales y pueden tener una explicación, ¿vale? Entonces, eso que hiciste tú se llama inseguridad, no pasa nada, pero sí tienes que siempre que lo hagas, siempre que salgas de casa, tienes que volver y comprobarlo 5 veces, no 4, ni 8, ni 19, sino 5, para que esos pensamientos catastrofistas que tienes asociados, porque si no me pasa algo malo a mí, le pasa algo a mi familia, la gente, es que si no pruebo este examen, me va a pasar algo malo. O si veo un gato negro, tengo que tocar madera porque si no pasa algo malo. No, son preciosos los gatos negros. Ya lo De cantaba hecho, yo, Manolo Tena. de hecho, yo tenía una gata Efectivamente. negra. Yo paso por debajo de una escalera cuando la veo, no pasa nada. O sea, estoy A ver, importante mirad cómo está la escalera. Ahora tampoco os tiréis todos. claro, Veo un entonces, peligro, pues de claro, cabeza, porque no soy supersticioso. No. eso mismo, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que según yo esté emocionalmente, también así voy a analizar las Exacto. situaciones. Es Si yo que es emocionalmente lógico. estoy bien, es rarísimo que yo analice algo como negativo. Ujú. Y si lo analizo, digo, no, lo empiezo a relativizar y tengo un pensamiento racional. Mm. El problema con las distorsiones es que son pensamientos Que no irracionales. puedes controlar. Eso mismo, y no solo eso, sino que no tienen una base real en la que nosotros podemos ser objetivos. Para ser irracional, y ese es lo confirmatorio que hacemos. Somos totalmente racional para nosotros. Pero Yo te lo puedo explicar y te doy mis argumentos. yo conozco a personas, efectivamente, que te dan sus argumentos porque esto ha pasado, porque tal, y es como, y vuelta la burra al trigo, y vuelta, 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 y es eso, y no salen de esa obsesión, y es más, lidiar y vivir con personas así es agotador. Claro, lo que pasa que cuando
las personas rumiamos o sobrepensamos, estamos mucho más predispuestos al estrés. ¿Y por qué? Claro, Porque nuestro nivel de cortisol, ¿qué hace? Si sube. estamos Se dispara. se dispara Ujú. muchísimo. ¿Y Y cuánta no, en la cifra esa? y no solo 3 minutos de cortisol. era un minuto, Eso, ¿cómo un era? minuto de estrés constante Un minuto, e 3 minutos. intenso equivale a 8 horas de bajada de tu sistema Es inmune. así, entonces Y es así. aumenta la adrenalina, aumenta el cortisol y hay una cosa en nuestro sistema que es el sistema nervioso simpático. Ese sistema nervioso simpático se acelera en Que tiene un determinadas nombre guay, pero de situaciones. Sí, simpático sí, nada. en estos casos Últimamente me cae muy se mal. acelera y se activa cuando necesitamos una respuesta rápida en nuestro organismo, Sí. cuando son automáticas ante situaciones de estrés. Lo que pasa que entonces nuestro sistema nervioso simpático, como está simpático, entonces está súper, A súper tope. arriba, a tope por el Es lo que cortisol. hablamos de estar alerta, ¿no? Estás como a la que Efectivamente. salta todo Claro, el un tiempo. nivel de activación es buenísimo porque rendimos más. El problema es cuando el nivel de activación es enorme, cuando nuestro cortisol está por las nubes, cuando nuestra adrenalina está por las nubes, entonces ahí ya empieza a sentir esa sintomatología de estrés, ya sea en trastornos de ansiedad, también en depresión, en un trastorno obsesivo compulsivo, entonces eso hay que regularlo. ¿Qué Ujú. pasa? Que tenemos otro sistema, que es el parasimpático, que es el que daría ese equilibrio, el que hacemos que nuestro cuerpo, para que me entendáis, empieza a relajar, nos da ese equilibrio. A Ahí no bajar puede, claro, ahí revoluciones. no puede el parasimpático, ahí no puede intervenir, porque el simpático está muy Hasta ahí. arriba. Entonces, de ahí la importancia de tiempo para nosotros mismos. Cuando empecemos a sobrepensar, darnos cuenta de qué me está pasando. Yo en consulta a muchas personas, uno de los tips que le digo es, vamos a dedicarnos una hora al día para esos pensamientos, esas preocupaciones que tienes, deriva las 8 de la tarde. Pues cuando empecemos a sobrepensar, eh, para las 8 Una de hora la al día y seguro que les o parece media hora al día. muchísimo, a que se No, diría pero al final te imposible. das cuenta y dices, llega tu hora de pensamiento y dices, pues no me acordaba de lo que era. Igual es que no era tan importante eso que tenías que pensar. Es uno de esos truquitos que nos vienen muy bien y es mi hora de pensar, porque así por lo menos el resto de las horas del día puedo tener esa capacidad de autocontrol de mí misma y controlo la situación. Y todas esas rumiaciones, esas preocupaciones, que es verdad que en nuestro día hay preocupaciones, si puede ser, nos las dedicamos a nuestra hora de Ujú. pensar o a nuestra media hora de Y pensar. somos eficientes, Por supuesto. porque al ponerlo durante ese tiempo te estás obligando a analizar la situación, entonces puedes tomar decisiones en función de. O sea, pasa un poco cuando Efectivamente. éramos pequeños, yo por ejemplo con mi vecina de enfrente, que la quiero con locura, pero nos dimos lo más grande. A mí a veces que yo llegaba a casa y igual, y que sé, pues cualquier cosa que hubiera pasado, es que estoy enfadada con ella, y mi madre me dice, ¿pero qué ha pasado? No lo sé, estoy enfadada. O sea, y de repente te paras, lo piensas y dices, a ver un momento, es que no me acuerdo porque nos habíamos enfadado, ¿sabes? Eso trasladado a la vida adulta es un poco lo que estamos hablando ahora, ¿no? De repente, o sea, estoy mal, estoy súper triste o estoy súper enfadada por algo y tal, y te paras y dices, ¿qué me había pasado? Eso mismo. ¿Por qué? Ujú. Porque ahí ya eres más racional. Si nos dejamos llevar por las emociones Y y yo la estoy ira. excesivamente eufórica, bueno, el resultado será maravilloso, no tendré un pensamiento muy racional. Si estoy anímicamente en un estado de ánimo un poco más deprimido, entonces la conclusión que saque también será negativa, no será, es muy racional. Entonces, igual tenemos que posponer y no pasa nada, posponer ese tipo de pensamientos a nuestra hora de pensar que de verdad cuando se empieza a poner en práctica, es maravilloso porque estás mucho más relajada. Si eso lo unimos con la práctica de ejercicio, lo que hablamos muchas veces, porque cuando hacemos ejercicio la adrenalina aumenta y nos sentimos muy, muy bien. Y otras hormonas que intervienen, como la serotonina, que es la que interviene en los procesos depresivos, la dopamina, que también influye en la ansiedad. Hablamos de oxitocina también en muchas ocasiones. Entonces, eso hace que nos sintamos mejor, que empecemos a regular ese tipo Que de de... hecho engancha. Cuando empiezas a hacer Por deporte es como supuesto, que te cuesta un montón arrancar, pero luego el cuerpo te lo Te lo pide. Es como pide, es que claro. necesito. el cuerpo y la mente. Mm. Bueno, a eso me refería. Cuando digo el cuerpo me lo pide, es que hay algo dentro de ti que es como levanta el culo del sofá y lo De hecho, necesitas al mens sana in final. corpore Sí. sano era, ¿no? Pues por ahí vamos también. No nos Luego, gustan nada los refranes, como podéis ver. pero mens sana in corpore sano. Cuando, cuando encima y lo repetiremos muchas veces, nos rodeamos de gente que nos aporta, de gente que nos da esa estabilidad, de gente que nos ayuda a tener un pensamiento más racional, de gente que nos dice las cosas tal cual son. Se suma. Eso Mm. mismo, entonces eso es mucho más fácil. Cuando practicamos algo que nos gusta, ocio y tiempo libre, es importantísimo parar.
parar y dedicarnos tiempo a nosotros, priorizarnos, Mm. tener esos 5 minutos al día, aunque sea 1 hora a la semana, mm, para hacer lo que quieras, incluso llegar a casa Y no y hacer nada. que eso No también es, hacer niente. Tal cual. que eso es también hacer. Hay gente Sí. que cree que estar en casa y tumbarse, ver una serie o leer un libro es no Sí, hacer nada. No, 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 no. Eso es hacer mucho por por ti. nosotros Sí, mismos. Es sí. tu tiempo para mantener la calma, los pies en la Mm, tierra, dedicarte mimos a las cosas que te gustan mm. y no pone nada. Y sobre todo, poner límites. Que es complicadísimo, pero hay que Sí, hacerlo. sí, poner límites. Pero mira, el primer límite es decir, voy a cuidarme. Por Yo ahora ejemplo, mismo estoy disfrutando muchísimo de mi tiempo porque cambias de ciudad, cambias de gente, lógicamente pues pasas mucho más tiempo sola, ¿no? En un entorno a lo mejor pues que no es el habitual para ti. Llegar a casa y poder disfrutar de esos momentos que yo estoy redescubriendo de voy a ponerme a pintar, me voy a es que poner relaja de muchísimo. relax. Ahora mismo no voy a hacer nada, o sea, me voy a meter en la cama porque estoy reventada y voy a estar Pero tranquilamente. eso es hacer algo Eso por ti. es una pasada. Y Claro. eso está genial, Eso es porque poner un cuando límite. estás con el rollo de multitask, al final eso te acaba reventando. Pero eso es poner un límite. Una de las cosas que digo mucho en consulta es desviar el foco, del foco de atención. La gente que ha estado conmigo sabe que esa frase es desviar el foco, desviar el foco. Después lo tienen Ujú. grabado y es verdad. Cuando desviamos el foco de atención hacia un estímulo neutro, hacia algo que a nosotros nos hace sentir bien, siempre que nos hace sentir bien, Sí, entonces nuestra atención se focaliza en eso. en eso. Cuando estás haciendo una tarea, haz esa tarea. Sí, Efectivamente. sí, Sin sí, sí. embargo, si yo me digo a mí misma, no puedo pensar en esto, automáticamente Hombre. voy a pensar en esto. Si yo os digo ahora mismo, no penséis en un elefante rosa, automáticamente habéis pensado en ese elefante rosa. Entonces, si yo me digo, vale, no pienses en esto, que voy a estar, rumia, que te rumia, que te rumia. Entonces, mi foco de Y atención encima se te vas a desvía. enfadar contigo, porque es como, pero ¿por qué no puedo parar? Yo mismo, Claro. y lo identifico. La suerte es que los identifico y digo, Vanessa, estás distorsionando. Yo me digo, Vane, distorsionas. Y como solo con que me diga eso, ya está, ya. Mi pensamiento se va a otro sitio, un estímulo neutro, algo que me haga, que me relaje, que me haga sentir bien. Y suelen ser los viajes. Me encanta A viajar, mí entonces yo también. pienso en Quiero un viaje viajes. en mi vida. Pero Entonces, es que Nos además, podéis o llevar sea, donde queráis. efectivamente, estamos lo a... patrocinamos, pues enseñándonos todo lo mejor y hablando de la primera de tu lista en diferentes ciudades. Ahí lo dejamos. Claro, es cuando hablamos de dedicarse tiempo a uno mismo, es un beneficio, Sí. es por algo en especial. Cuando decimos que tenemos que aprender a parar, tenemos que aprender a poner límites, sobre todo a nosotros mismos, nos tenemos que aprender a poner límites, es por algo en especial. Mm, Cuando decimos que tener una buena alimentación, que hacer una actividad física, que el saber decir que no es por algo en especial. Y todo eso es porque en algún momento, igual que cuando se habla de las personas cuando emocionalmente no podemos más o estamos muy saturadas, o cuando hablamos de desapego, ese desapego a nivel emocional, es porque nosotros nos estamos priorizando porque necesitamos estar bien. ujú. Y lo comentamos muchas veces. Si yo estoy bien, las personas que quiero, indirecta y directamente, van a estar bien porque me van a ver bien, entonces van a disfrutar y sobre todo vamos a estar todos en un ambiente en el que seremos capaces de dejar esas creencias irracionales, esos pensamientos irracionales, esas distorsiones o ese sobrepensar que nos generan tanto malestar y vamos a empezar a disfrutar de las cosas positivas, que lo diremos siempre. Aunque parezca todo negro, hay muchas cosas buenas y positivas en esta vida. Bueno, pues nos vamos a quedar con ello y lo vamos a intentar poner en práctica. Así que ahí lo dejamos. Queremos que también nos comentéis, nos mandéis vuestras sugerencias y como siempre a través de las redes sociales, la primera de tu lista. Nos vemos en 15 días. Chao.